Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos hablando. Erkan Meriç y Asal Kaya juntos en un proyecto que ha emocionado a miles. ¿Qué hay detrás de este cortometraje que está derritiendo corazones? Todo comenzó cuando Erkan Meriç sorprendió a sus fans anunciando en redes sociales que había trabajado junto a Asal en un cortometraje íntimo, inspirado en momentos reales de su pasado. Quería contar algo verdadero, algo que naciera de mi corazón, confesó Erkan en una entrevista rápida frente a las cámaras, con esa mirada intensa que lo caracteriza. El proyecto, según él, no es solo una obra artística, sino un viaje emocional que lo llevó a revivir recuerdos profundos. El cortometraje, que ya circula en plataformas digitales, muestra a Erkan y Asal interpretando una pareja que se reencuentra después de años de separación. Los diálogos, llenos de sinceridad y emociones crudas, han hecho llorar a más de uno. Fue como abrir un capítulo que había quedado cerrado, comentó Asal, con una sonrisa melancólica mientras hablaba con la prensa. Su química en pantalla es innegable, y muchos seguidores comentan que parecía que realmente compartían un pasado juntos. En una de las escenas más comentadas, Erkan mira a Asal a los ojos y dice, «No es el tiempo el que nos separó, fuimos nosotros mismos». Esta frase, repetida en redes y memes, ha tocado fibras sensibles. Asal responde en el cortometraje con un simple pero poderoso, tal vez todavía haya algo que salvar. Los fans han inundado Twitter e Instagram con mensajes como, necesito una secuela ya y Erkan y Asal son la pareja del año, aunque sea en ficción. Lo más interesante es que Erkan confesó que muchas de las frases que escribió para el guión fueron tomadas de conversaciones reales que tuvo en su juventud. Hay verdades que solo puedes contar a través de la ficción, porque así el dolor es más llevadero, dijo con voz suave. Asal, por su parte, admitió que interpretar esta historia la llevó a reflexionar sobre sus propias relaciones pasadas. Actuar aquí no fue solo trabajo, fue terapia, afirmó. Los medios turcos han seguido muy de cerca la repercusión de este trabajo, destacando que el cortometraje no solo es visualmente atractivo, sino que transmite una sinceridad poco común en producciones recientes. Incluso algunos críticos han comparado la química entre Erkan y Asal con la de grandes parejas cinematográficas de la historia del cine turco. En las calles, las reacciones son igual de intensas. Una fan entrevistada frente a un cine comentó, salí llorando, pero con el corazón lleno. Es como si me hubiera visto a mí misma en esa historia. Otros espectadores han contado que, después de ver el cortometraje, se animaron a contactar a personas del pasado con las que habían perdido conexión. Parece que la obra ha provocado más que entretenimiento, ha abierto puertas emocionales para muchos. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de esta pequeña joya cinematográfica. En cuestión de horas, el hashtag #ErkanAsal corto comenzó a posicionarse en tendencias en Turquía, España y varios países de Latinoamérica, gracias a los seguidores internacionales de ambos actores. Videos de reacción en YouTube muestran a espectadores de distintas edades comentando cómo las escenas les recordaban momentos de sus propias vidas. Algunos incluso confiesan que no podían dejar de pensar en un amor perdido después de verla. En una entrevista posterior, Erkan explicó que no esperaba que el proyecto tuviera tal alcance. Era algo muy personal, y pensé que quizás interesaría a un círculo pequeño. Pero creo que cuando pones el corazón en algo, la gente lo siente, dijo, acompañado de Asal, que asentía con una mezcla de timidez y orgullo. Ella añadió, no es fácil exponerse emocionalmente, pero cuando confías en tu compañero de escena, todo fluye. La filmación, según el equipo técnico, se realizó en apenas 5 días, pero la preparación duró meses. Erkan y Asal pasaron largas jornadas leyendo el guión, improvisando diálogos y creando una historia de fondo para sus personajes, incluso detalles que nunca aparecen en pantalla. Queríamos que cada mirada tuviera peso, que cada silencio hablara más que las palabras, reveló el director. Un joven cineasta turco que ha trabajado en proyectos independientes y que aseguró que este cortometraje fue una experiencia irrepetible. Una anécdota curiosa que trascendió es que la famosa escena del banco en el parque, donde ambos personajes hablan por primera vez tras años sin verse, no estaba en el guión original. Surgió durante una pausa en el rodaje, cuando Erkan y Asal, sin saber que las cámaras seguían grabando, comenzaron a conversar de manera espontánea.
El equipo, al ver la naturalidad y la intensidad de ese momento, decidió incluirlo en la edición final. El resultado fue tan auténtico que muchos espectadores creen que es la mejor escena del cortometraje. La música también ha sido objeto de elogios. Una composición original con toques de piano y cuerdas acompaña las emociones de los protagonistas, intensificando cada suspiro y cada mirada. El compositor, un amigo de la infancia de Erkan, confesó que se inspiró en cartas antiguas que encontró en su casa, escritas por un familiar que había vivido una historia de amor imposible. Quise que cada nota fuera como una palabra no dicha, explicó. En los días posteriores al estreno, los medios especializados comenzaron a especular sobre una posible colaboración futura entre los dos actores, quizás en un largometraje. Aunque ni Erkan ni Asal han confirmado nada, sus sonrisas ante la pregunta han alimentado las expectativas. Si la historia es la correcta, yo diría que sí sin pensarlo, dijo Asal, provocando una mirada cómplice de Erkan que encendió aún más los rumores. La crítica internacional tampoco ha pasado por alto la producción. Blogs de cine en Francia, Italia y Argentina han publicado reseñas que destacan la honestidad emocional del guión y la química de los protagonistas. Un crítico argentino escribió, en apenas 20 minutos, este cortometraje logra lo que muchas películas de 2 horas no consiguen, hacer que el espectador se sienta parte de la historia. Que quiera abrazar a sus personajes y pedirles que no se separen nunca más. Entre los espectadores más jóvenes, la historia ha resonado por un motivo particular, la representación de la vulnerabilidad masculina. Muchos usuarios han comentado que ver a un personaje masculino expresar sus sentimientos de manera abierta, sin miedo a mostrarse frágil, ha sido refrescante y necesario. No estamos acostumbrados a que los hombres en pantalla hablen así de sus emociones, y menos en un contexto romántico, comentó una usuaria en un foro de cine turco. La repercusión ha sido tal que incluso se han organizado proyecciones especiales en pequeñas salas de arte, seguidas de debates y charlas sobre las relaciones humanas, el perdón y la reconexión emocional. En una de esas sesiones, un espectador se levantó para contar que, después de ver el cortometraje, decidió llamar a su hermano con el que no hablaba desde hacía años. La sala entera lo aplaudió. Mientras tanto, el cortometraje sigue acumulando reproducciones y comentarios en plataformas digitales. Algunos fans han comenzado a crear teorías sobre qué ocurrió con los personajes después del final abierto. ¿Se reencontraron definitivamente? ¿Volvieron a separarse? Las discusiones se han vuelto tan intensas que en redes ya circula un guión fan-made de una hipotética secuela. Para Erkan y Asal, sin embargo, el objetivo ya está cumplido. Si logramos que alguien piense en dar una segunda oportunidad, en perdonar, o en simplemente decir lo que siente, entonces valió la pena, resumió Erkan en una publicación que recibió miles de reacciones. Asal, por su parte, compartió una foto detrás de cámaras con el texto, algunas historias se quedan para siempre. Y así, una producción modesta en presupuesto pero inmensa en emociones se ha convertido en un fenómeno inesperado, demostrando que a veces las historias más simples son las que más nos tocan el alma. Porque, como diría el propio personaje de Erkan en la última escena, lo único que importa al final, es que todavía nos miremos como la primera vez. Así que, si aún no lo han visto, les recomiendo que lo busquen y se dejen llevar por la historia. Les aseguro que no saldrán indiferentes. Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal y déjenme en los comentarios qué les pareció esta unión artística entre Erkan Merik y Asal. ¿Creen que deberían trabajar juntos en un largometraje? Los leo.